Hola, bendiciones familia del canal Esperanza Digital Estudio. Bienvenidos una vez más a nuestro recorrido explicativo por la Biblia. Hoy hemos llegado al capítulo 7 del libro de Números, cuyo tema principal son las ofrendas para la dedicación del santuario. Para entender el contenido de este capítulo debemos hacer un repaso por algunos textos de Éxodo y Levítico para entender todo lo que estaba ocurriendo en el contexto de este acontecimiento. El capítulo 40 de Éxodo presenta una fecha y es el primer día del primer mes en el cual se levantó el santuario, la tienda de reunión. El primer día del primer mes del segundo año después de la salida de Egipto. Ellos ya habían pasado un año completo desde que salieron de Egipto y atravesaron el Mar Rojo, llegaron al monte Sinaí y Moisés estuvo en el monte Sinaí delante de la presencia del Señor 40 días y 40 noches en 2 oportunidades. Y Dios le dio la instrucción a Moisés de construir el santuario conforme al modelo que se le había mostrado en el monte, con sus medidas, con sus muebles, con cada uno de los elementos que se iban a utilizar dentro del santuario, quién lo iba a fabricar y cómo iban a conseguir cada uno de los materiales. Toda esa instrucción la recibió Moisés. También recibió la instrucción descrita en el libro de Levítico en cuanto a los sacrificios, las ofrendas, la dedicación de los sacerdotes, la santidad del ministerio sacerdotal, las advertencias y la manera como se aplicarían cada una de las normativas descritas para beneficio del pueblo de Israel. Entonces, el libro de Números también nos presenta una fecha y esa fecha es el primer día del segundo mes. Éxodo, capítulo 40, dice el primer día del primer mes. Número 1 nos dice el primer día del segundo mes de ese segundo año. Por lo tanto, el transcurrir de las instrucciones entre Éxodo 40, que es el último capítulo de ese libro, hasta Números 1 es un mes exacto. Las instrucciones dadas en el libro de Levítico duraron aproximadamente un mes. Y después de haber terminado el Señor con todas estas instrucciones, se levantó el santuario, se construyeron cada uno de los muebles y llegó el momento de hacer la dedicación. Antes de esa dedicación, el Señor manda a censar a todo el pueblo de Israel. Y se censan más de 600,000 hombres mayores de 20 años capacitados para ir a la guerra. También se censa a los levitas, 22,000 levitas de un mes hacia arriba, para que fueran ministros del santuario en cada una de sus responsabilidades, tanto los coatitas, los gersonitas y los meraritas. Eran dirigidos por los sacerdotes Eleazar e Itamar y el sumo sacerdote era Aarón. Con todas estas instrucciones y con todo este contexto, el Señor entonces designa a los príncipes que se encargarán del liderazgo de todo Israel y les da las instrucciones de cómo acamparían alrededor del santuario, cada uno con su bandera. El santuario tenía muebles y tenía ceremonias que debían hacerse como el Señor había ordenado, porque allí estaba prefigurándose el plan de salvación de Dios para no solo con Israel, sino para con todo el mundo, porque Israel sería una bendición para todas las naciones que estuvieran a su alrededor. La idea era que Israel fuese una nación modelo para que los demás pudiesen seguir el mismo estilo de vida que ellos estaban llevando. Pero un detalle interesante es la descripción de los príncipes y el orden que se da de cada una de las tribus.
En el capítulo 1, cuando se hace el censo de las tribus de Israel, o por lo menos los hombres mayores de 20 años, se menciona a los príncipes y a las tribus en un orden específico, empezando con Rubén, continuando con Simeón, de tercero estaba Judá, Isaacar, Zabulón, Efraín, Manasés, Benjamín, Dan, Aser, Gad y Neftalí. Nótese que el orden en que aparecen los príncipes de las diferentes tribus no es el mismo orden del nacimiento de cada uno de los patriarcas. Aunque Rubén era el primogénito, el orden no es el mismo, puesto que Benjamín era el último hijo de Jacob y el último que aparece, o la última tribu que aparece en este listado, es la de Neftalí. De paso, los hijos de José, Efraín y Manasés se nombran mucho antes de los hijos de Jacob, o de las tribus que eran descendientes de los hijos de Jacob. ¿Por qué les hago mención a esto? Porque después aparecerá un segundo orden en el momento en que eran designados para ubicarse alrededor del santuario. Se hace mención a 4 tribus, a Judá, a Rubén, a Efraín y a Dan, para que detrás de sus banderas acampasen también las otras tribus, y de esa forma entonces al momento de marchar marcharían en un orden específico según la bandera del sector donde estaban ubicados. Los de Judá, que comprendían a Isaacar y a Zabulón, acampaban al oriente. Los de Rubén, que también comprendían a los de Simeón y Gad, acampaban al sur. Después vendrían los levitas y posteriormente entonces los de la bandera de Efraín, que estaban compuestos por Manasés y Benjamín. Por último vendrían los de Dan, que también incluían a Aser y a Neftalí. Y este orden aleatorio de las tribus nos da un indicio de que a la vista de Dios todos los israelitas tenían el mismo valor. No había una superioridad de una tribu a otra, aunque algunas fueran más numerosas que otras. Ya en el capítulo 7, entonces vemos que las tribus vuelven a aparecer en orden aleatorio para presentar sus ofrendas delante del Señor, junto con sus príncipes, y en esta oportunidad se inicia con la tribu de Judá. Así que vamos a abrir nuestras Biblias en el capítulo 7 de Números y vamos a comenzar a ver algunos detalles. De hecho, este capítulo es uno de los más largos porque tiene muchas repeticiones en cuanto a las cosas que se ofrecieron para la dedicación del santuario. Cuando Moisés, dice el versículo 1, acabó de levantar el santuario, de ungirlo y de santificarlo, cuando en el primer día del primer mes del segundo año, y el censo se hizo en el primer día del segundo mes. Después de todas las instrucciones con el santuario ya levantado, ahora vamos a dedicar el santuario. Y el Señor entonces le da instrucciones a Moisés. Y dice la parte final del versículo 1 que después de ungir y santificar el altar y todo el santuario con todos sus enseres, entonces los príncipes de Israel, jefes de las casas paternas, príncipes de las tribus que estaban sobre los contados en el censo, trajeron de ofrenda al Señor 6 carros cubiertos y 12 bueyes. No fue una orden de Dios. Fue algo que nació voluntariamente del corazón de los príncipes. Ellos posiblemente se reunieron y dijeron: ¿qué ofreceremos al Señor por el privilegio que nos ha dado? ¿Qué ofreceremos al Señor como gratitud? Y se pusieron de acuerdo estos 12 príncipes. Me imagino que hablaron con todas las tribus de Israel, hablaron con todas las familias, presentaron información a todo el pueblo y trajeron 6 carros cubiertos y 12 bueyes. Cada 2 príncipes trajo un carro y cada uno un buey y los ofrecieron ante el santuario. Todo esto nació del corazón de los príncipes. Ya en el versículo 4 habla el Señor y le dice a Moisés: recíbelos.
Esto nos indica que es posible que Moisés no haya querido al principio recibir estas ofrendas o no le haya prestado importancia al principio. Por eso el Señor le habla a Moisés y le dice: recíbelos para el servicio de la tienda de reunión. Los darás a los levitas según su ministerio. Y el Señor sigue dando las órdenes, las instrucciones. Entonces Moisés recibió los carros y los bueyes y los dio a los levitas. 2 carros y 4 bueyes para los gersonitas debido a su ministerio, y a los meraritas dio 4 carros y 8 bueyes debido a su ministerio, bajo la dirección de Itamar, hijo del sacerdote Aarón. El versículo 9 dice que a los coatitas no se les dio porque llevaban los enseres del santuario sobre sus hombros. El ministerio de los coatitas era llevar los muebles del santuario, que incluían el arca, la mesa de los panes, el altar del sacrificio, el candelabro, el altar del incienso, y ellos lo cargaban en sus hombros por turnos, así que no necesitaban ningún tipo de carro. En cambio, los meraritas y los gersonitas, que se encargaban de los telares y de los entablados y de todas las columnas, necesitaban estos carros, y por eso los príncipes fueron movidos a ofrendar. Y ya aquí podemos extraer otra lección para nuestra vida personal. Aquí vemos el sentido de pertenencia. Nosotros formamos parte de un pueblo, una familia de fe, que tiene un mismo propósito, un mismo sentir, que cumple un ministerio, que tiene responsabilidades espirituales a pesar de nuestras deficiencias. El Señor nos ha dado un ministerio y nos ha permitido pertenecer a una comunidad de fe, a una iglesia, a una organización que necesita que se desarrollen los ministerios, y por lo tanto se motiva a la feligresía a que ofrende de corazón, de que pueda desarrollar todos los recursos que tienen en sus manos para la causa del Señor. Los príncipes demostraron que dependían de Dios y que estaban agradecidos cuando nosotros apoyamos la congregación, la denominación, la organización a la que pertenecemos o a la que tenemos simpatía porque se nos nutre con la palabra de Dios. Entonces lo hacemos para que la obra del Señor sea engrandecida, para que los templos sean cada vez más adecuados, para que el evangelio pueda difundirse en diferentes lugares. Los príncipes tenían compromiso con el santuario. ¿Y tú y yo? ¿Qué tipo de compromiso tenemos con la iglesia de Dios aquí en la tierra, a la cual tú y yo pertenecemos? Porque tú y yo somos la iglesia de Cristo en la tierra, pero nos reunimos en una comunidad de creyentes, en un lugar que debe estar adecuado para la gloria del Señor. No tiene que ser muy costoso, no tiene que ser lujoso, no tiene que ser ostentoso, pero tiene que ser adecuado, un lugar de reunión adecuado para el servicio del Señor. Y eso es lo que quiere enseñarnos el capítulo número 7. La importancia de servir, la importancia de ayudar, la importancia de mantener el orden y de que todos puedan participar. Aquí participaron los 12 príncipes representantes de las 12 tribus, cada uno en un momento específico. Se designaron 12 días para que cada uno trajese su ofrenda, y se mencionan también en orden aleatorio, como les dije al principio, y el primer turno en el primer día le tocó a la tribu de Judá. ¿Y qué ofrecieron? ¿Qué llevaron al santuario estos príncipes representantes del pueblo de Israel? Las ofrendas descritas a partir del versículo 10 dice que ellos ofrendaron una bandeja de plata de 130 ciclos. Estamos hablando de aproximadamente 1,5 kilos en plata, una bandeja de plata. ¿Para qué querían una bandeja de plata en el santuario? Pues para oficiar las cosas santas, porque dentro del santuario había mesas, había pan, había candelabro, había incienso,
se hacían diferentes tipos de sacrificios en el altar y necesitaban utensilios para que todo se hiciese ordenadamente, adecuadamente, con respeto. Así que los príncipes ofrendaron una bandeja de plata cada uno en su día, un jarro de plata de 70 ciclos conforme a el sistema económico que se estaba desarrollando en el santuario. Esta bandeja de plata y este jarro de plata tenían flor de harina amasada con aceite. También ofrendaron una cuchara de oro de 10 ciclos con incienso, porque el incienso se utilizaba dentro del santuario. Además, para holocausto, para que se hicieran los sacrificios en el altar, se ofreció un becerro, un carnero, un cordero de un año. Cada príncipe dio la misma ofrenda durante 12 días. Un macho cabrío para expiación y en el caso de las ofrendas de paz, 2 bueyes, 5 carneros y 5 corderos de un año. Si tú quieres saber la diferencia entre un holocausto, una ofrenda de expiación o un sacrificio de paz, te invito a que puedas ver los videos en este canal de la explicación del libro de Levítico, donde hacemos detalladamente la explicación de cada uno de los sacrificios que se hacía en el santuario, en el altar del sacrificio, quién lo hacía y en qué momento se hacía. Entonces aquí los príncipes llevan el holocausto, llevan para la expiación y llevan para la ofrenda de paz. Todos estos animales se acumularon para el servicio del santuario y el total de cada una de estas ofrendas fue 12 bandejas de plata de 130 ciclos, 12 jarros de plata de 70 ciclos, 12 cucharas de oro de 10 ciclos, 12 becerros, 12 carneros, 12 corderos para el holocausto, 12 machos cabríos para la expiación y 24 bueyes, 60 carneros y 60 corderos de un año para el sacrificio de paz. Si tú lees con todo detalle cada uno de los versículos del capítulo 7, te darás cuenta que hay una repetición constante. Yo estoy haciendo un resumen. ¿Por qué Dios permitió que se repitiera tanto la misma expresión? 12 bandejas de plata, 12 jarros de plata, 12 cucharas, y se menciona cada uno de ellos. Se menciona una bandeja de plata, un jarro de plata, una cuchara de plata, un becerro, un carnero, un cordero de un año para el holocausto, un macho cabrío para la expiación y para ofrenda de paz, 2 bueyes, 5 carneros, 5 corderos de un año. ¿Por qué se hace esta repetición constante? Que a veces para nosotros se nos hace un poco tedioso, molestoso, quizás aburrido, pareciera que no hay ningún tipo de lección en nuestra vida, pero sí la hay. Recordemos que en este tiempo, que no existía la escritura como la manejamos en la actualidad porque estaba muy limitado, el uso del material para escribir era costoso y algunos utilizaban tablillas de madera, de arcilla, de papiro, que tenía una fabricación muy compleja en ese entonces. De hecho, Moisés escribía y tenía que conservar bien estos escritos para que no se deterioraran tan rápidamente y se pudieran conservar de tal manera que tú y yo podemos tenerlo el día de hoy con ciertas ventajas como tener un libro impreso, fotocopiado, transcrito en nuestro propio idioma, pero las personas en ese entonces tenían que utilizar mucho más el método de la memorización. Cuando Moisés se dedica a escribir y repite 12 veces que cada uno de los príncipes llevó una bandeja de plata, un jarro de plata, una cuchara de oro, un becerro, un carnero, un cordero, un macho cabrío, todas esas repeticiones constantes hacen que nuestra mente se grabe rápidamente la información. De hecho, si tú te dedicas a leer todo el capítulo y después tratas de recordar cada uno de los detalles, lo primero que se te va a venir a la mente es que cada uno de los príncipes representantes de las 12 tribus de Israel llevaron sus ofrendas
una bandeja de plata de 130 ciclos, un jarro de plata de 70 ciclos, ciclos del santuario con flor de harina amasada con aceite, una cuchara de oro de 10 ciclos con incienso, un becerro, un carnero, un cordero de un año para el holocausto, un macho cabrío para la expiación y para el sacrificio de paz, 2 bueyes, 5 corderos, 5 carneros para presentarlos al Señor. Eso empieza a quedarse en nuestra mente, porque es un método didáctico de aprendizaje. La memorización de los textos bíblicos, que para nosotros hoy son textos, pero para el pueblo de Israel era toda una declaración completa, era parte de la educación de los hijos, poder instruir a los niños con cada una de estas informaciones. De hecho, el Señor le diría a Moisés en el libro de Números que todas estas cosas se repetirían constantemente al caminar, al estar en la casa, al levantarnos, al acostarnos, en el trabajo. En tu rutina diaria debían repetir cada una de las instrucciones que el Señor había dado para que se quedara en el corazón de cada una de las personas. Cuán importante es que tú y yo podamos aprender a memorizar textos de la Escritura. Cuán importante es que entendamos que tenemos parte de este ministerio y que debemos apoyar la iglesia, la congregación o la organización a la cual pertenecemos para que todo se haga decentemente, en orden y esté adecuado para la gloria del Señor. Ya en la parte final de este capítulo 7, después de esta constante repetición para que la información quede grabada en nuestra mente y que por supuesto quede grabada el hecho de que los príncipes dieron voluntariamente ofrenda al Señor, el versículo 89, que es el último versículo, expresa que cuando Moisés entraba en la tienda de reunión para hablar con el Señor, oía la voz que le hablaba de encima del propiciatorio que estaba sobre el arca del testimonio, de entre los 2 querubines, así hablaba con el Señor. No dice que Moisés entraba en el lugar santísimo, dice que Moisés entraba en la tienda de reunión y Dios, desde el lugar santísimo, le hablaba a Moisés, que llegaba hasta cierto lugar del santuario, que yo creo que Moisés tenía la oportunidad de llegar hasta el lugar santo, que era el mismo límite que tenían los sacerdotes que oficiaban dentro del santuario. Pero el Señor se comunicaba con Moisés desde los 2 querubines, desde el propiciatorio, lo que se llamaría la chequina, la presencia del Señor. Y por supuesto, esto nos motiva a nosotros a cada día acercarnos a Dios, porque tú y yo tenemos acceso al Padre a través de Cristo Jesús. Todo lo que se iba a hacer en el santuario prefiguraba el ministerio de Cristo, y nosotros a través de Cristo podemos acercarnos a la presencia del Padre Celestial. Y espero que este mensaje haya sido de crecimiento espiritual para tu vida, de fortaleza de fe y a entender que cada capítulo de la Escritura tiene grandes lecciones prácticas para cada uno de nosotros. No me quiero ir sin antes darle las gracias a cada uno de ustedes por formar parte de esta familia de esperanza, por suscribirse a este canal, por compartirlo con otras personas, por dejar tus comentarios. Si tienes alguna duda sobre algún capítulo que ya hemos estudiado o de algún capítulo que estudiaremos en el futuro, si es la voluntad del Señor, puedes dejarme tu comentario aquí en la parte de abajo de este video. ¿Qué te parece si oramos y enfrentamos este día con la seguridad de que el Señor guía nuestros pasos y que le pertenecemos a Él, no solamente por redención ni por creación, sino también porque Él es nuestro sustentador y Él es el que pone en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad? Vamos a orar. Querido Padre, muchas gracias por cada una de estas instrucciones que tú nos das. A veces pensamos que hay textos en la Escritura donde no hay ningún tipo de lección práctica para nuestra vida. Hay muchas repeticiones que parecen innecesarias, porque tenemos una mente totalmente diferente a como las personas veían las cosas en los tiempos bíblicos. La repetición hace el hábito, desarrolla la mente y nos permite recordar lecciones que hemos aprendido a lo largo de nuestra vida.
Ayúdanos, Señor, a entender que todo lo que tú has dejado en la Escritura es para llevarnos a los pies de Cristo y a depender en Él en todas las cosas. Bendice a cada uno de los que se da cita para estudiar tu palabra. En el santo y bendito nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, que Dios les bendiga. La cita es para mañana, cuando continuaremos este recorrido explicativo por la palabra del Señor con el capítulo número 8 del libro de Números. Que Dios te bendiga. Nos vemos el día de mañana.